En el año 3547, la galaxia conocida como Vía Láctea ya no era un lugar de misterio silencioso. Era un campo de batalla, donde las especies más poderosas del universo cazaban a las más débiles y los humanos. Los humanos eran la presa favorita de los Krethel. Los Krethel eran criaturas de pesadilla, con 6 extremidades articuladas y piel de obsidiana. Sus ojos, de un rojo ardiente, podían ver en cualquier espectro de luz conocido. Habían cazado a más de 40 especies sapientes en los últimos 2000 años. Cada especie caía en promedio en menos de 50 años. Desde el primer contacto, los humanos llevaban 1500 años resistiendo. 1500 años de guerra, de sufrimiento, de adaptación y de contraataque. Nadie en la galaxia lo había creído posible cuando comenzó todo. El primer contacto entre humanos y Krethel ocurrió en el año 2047, en las lunas de Júpiter. Una nave exploradora humana, la CSS Prometeo, detectó señales de energía desconocidas. El comandante S.O. Jinnah ordenó acercarse con protocolos de primer contacto activados. Lo que encontraron no fue una civilización dispuesta al diálogo. Fue una trampa perfectamente diseñada para capturar especímenes de nueva especie. Los Krethel habían perfeccionado esta técnica durante milenios de caza galáctica. Primero observaban, luego tentaban, luego atacaban cuando la presa estaba en su territorio. La CSS Prometeo fue capturada en menos de 12 segundos. Sus 16 tripulantes fueron llevados a las naves de los cazadores como trofeos vivos. Durante 3 meses, los Krethel estudiaron a estos nuevos seres llamados humanos. Los encontraron físicamente inferiores, más lentos, más débiles, con sentidos limitados. Sus huesos se fracturaban con facilidad bajo la presión de las garras Krethel. Su piel era absurdamente delgada comparada con cualquier especie que hubieran cazado antes. El gran cazador Vrethek declaró ante el Consejo de la Cacería que sería una presa trivial. Los llamamos piel blanda, dijo Vrethek con desprecio. Caerán antes de que termine la temporada. El Consejo aprobó la cacería final de la humanidad por unanimidad absoluta. Nadie votó en contra. Nadie dudó. Era demasiado fácil. Si esta historia ya te está enganchando, dale like ahora y suscríbete para no perderte el final. Comparte con alguien que ame las historias épicas de ciencia ficción. Pero los Krethel cometieron un error que ninguna especie antes había cometido. Dejaron escapar a 2 sobrevivientes de la CSS Prometeo. El ingeniero Malik Hassan y la doctora Yuki Tanaka lograron huir en una cápsula de emergencia. Llegaron a la Tierra 9 meses después, demacrados, traumatizados, pero vivos. Con ellos trajeron algo más valioso que cualquier arma en información. Datos sobre los Krethel, sus patrones de vuelo, sus frecuencias de comunicación, en sus puntos débiles. La doctora Tanaka había pasado 3 meses fingiendo estar inconsciente mientras los observaba. Había memorizado cada movimiento, cada ritual, cada vulnerabilidad que pudo detectar. El ingeniero Hassan había saboteado sutilmente los sistemas de la nave antes de escapar. Juntos, presentaron ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas un informe que cambiaría la historia. No somos débiles, dijo Tanaka, con voz firme ante los líderes mundiales reunidos. Somos adaptables. Y ellos, añadió Hassan, no saben lo que significa enfrentar a una especie que no se rinde. El mundo tardó exactamente 48 horas en entrar en modo de guerra total. No hubo protestas, no hubo divisiones políticas, no hubo dudas. Por primera vez en la historia humana, toda la civilización se unió con un solo propósito: al sobrevivir. Los primeros 10 años fueron los más oscuros que la humanidad había conocido jamás. Los Krethel llegaron en oleadas, con flotas de 1000 naves cada una. Destruyeron las colonias de Marte en cuestión de horas. Las estaciones orbitales cayeron una por una. En la Tierra, las ciudades costeras
fueron bombardeadas desde órbita sin misericordia. 3.000 millones de humanos murieron en la primera década de la guerra. Era exactamente lo que los Krethel esperaban. La presa estaba retrocediendo como siempre, pero había algo diferente esta vez, algo que sus algoritmos de cacería no podían calcular. Los humanos no solo retrocedían, estaban aprendiendo. Cada nave Krethel destruida era analizada por equipos de ingenieros en búnkeres subterráneos. Cada táctica enemiga era estudiada, diseccionada y convertida en contramedida. Los científicos humanos trabajaban en turnos de 20 horas, durmiendo apenas lo suficiente para funcionar. Los soldados que sobrevivían a los primeros enfrentamientos transmitían sus experiencias en detalle obsesivo. Un veterano de 3 batallas valía más que 1.000 reclutas en términos de conocimiento táctico. Y los humanos tenían algo que ninguna especie presa había tenido antes en escritura, registros, memoria institucional. Cada lección aprendida era documentada, sistematizada y enseñada a la siguiente generación de combatientes. Los Krethel cazaban con instinto perfeccionado. Los humanos cazaban con ciencia acumulada. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tiene atrapado donde él. Like si es así, no olvides suscribirte para ver más historias como esta cada semana. En el año 2089, 42 años después del primer contacto, ocurrió algo extraordinario. La batalla de Titán fue la primera victoria humana significativa en campo abierto. El general Amara Okafor comandó una flota de 300 naves recién construidas. No eran naves diseñadas según principios humanos tradicionales. Eran algo completamente nuevo. Habían incorporado tecnología Krethel, capturada, modificada y mejorada con ingeniería humana. Los motores eran un 50% más eficientes que cualquier diseño previo de ambas especies. Los escudos usaban una frecuencia de energía que los sensores Krethel no podían detectar con precisión, y las armas eran una creación puramente humana, nacida de la desesperación y el ingenio. El cañón de resonancia térmica había sido desarrollado por la doctora Chun Wei en un laboratorio subterráneo. Funcionaba amplificando las frecuencias de calor específicas que la piel de obsidiana Krethel absorbía. En términos simples, hacía que los Krethel ardieran desde adentro sin poder hacer nada al respecto. Cuando la flota de Okafor activó sus cañones sobre las 200 naves enemigas en Titán, el resultado fue devastador. En 4 horas, 97 naves Krethel habían sido destruidas. El resto huyó. Era la primera vez en la historia galáctica documentada que los Krethel huían de una presa. La noticia tardó semanas en llegar a los rincones más alejados de la galaxia. Otras especies que llevaban décadas escondiéndose de los Krethel recibieron la señal con incredulidad. Los Vethori, una especie de seres bioluminiscentes de 4 brazos, enviaron un mensaje a la Tierra. ¿Cómo es posible que los piel blanda hayan vencido a los cazadores? La respuesta que envió el general Okafor se convertiría en una leyenda galáctica, porque aprendimos, y porque no sabemos cuándo rendirse. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Krethel estaban furiosos como nunca antes. Un gran cazador, humillado, es 10 veces más peligroso que uno en su estado normal. Rethok, ahora anciano, pero más feroz que nunca, declaró la cacería de honor. Era el nivel más alto de cacería en su cultura. Implicaba recursos ilimitados y prioridad absoluta. En el año 2103, los Krethel lanzaron la Mayo Flota, que habían reunido en 5 siglos. 10.000 naves, cada una tripulada por los mejores cazadores de su especie. Su objetivo era simple: borrar la humanidad de la existencia antes de que se convirtiera en una amenaza real. En la Tierra, los detectores de largo alcance captaron la flota cuando aún estaba a 3 años luz de distancia. 3 años era muy poco tiempo para prepararse. Era exactamente el tiempo suficiente para los humanos. Dale like si quieres saber qué pasó cuando llegó esa flota de 10.000 naves. Suscríbete, porque lo que viene ahora va a dejarte sin palabras. Comparte este video
con alguien que necesite inspiración. Hoy, la humanidad usó esos 3 años de una manera que los Krathal nunca pudieron anticipar. No construyeron más naves, no reclutaron más soldados, no reforzaron las defensas del sistema solar. En cambio, el Consejo Supremo de Defensa implementó el Protocolo Laberinto. Era una estrategia diseñada por la mente más brillante de su generación, el almirante Paz García. García era nieta de refugiados de la Primera Guerra, criada en los búnkers subterráneos de México. Había estudiado cada batalla. Desde el primer contacto, había encontrado el patrón que nadie más veía. Los Krathal cazan en línea recta, explicó ante el consejo con voz calmada y segura. Su psicología evolutiva los hace incapaces de anticipar estrategias no lineales y caóticas. Hemos estado peleando su tipo de guerra. Es hora de pelear la nuestra. El Protocolo Laberinto dispersó toda la flota humana en 10.000 ubicaciones distintas del sistema solar. Cada nave tenía instrucciones precisas, pero también libertad táctica completa en su zona. Se instalaron millones de minas de resonancia ocultas en los cinturones de asteroides. Se crearon emisores de señales falsas para confundir los sistemas de detección. Cretelo. Cada luna, cada asteroide grande, cada estación espacial fue convertida en una fortaleza independiente. Y lo más importante, se entrenó a cada soldado humano para tomar decisiones autónomas, sin esperar órdenes. Los Krathal estaban acostumbrados a presas que huían juntas, que se agrupaban, que eran predecibles. Lo que encontraron, cuando llegaron al sistema solar, en el año 2106, fue algo completamente diferente. La flota de 10.000 naves entró al sistema solar, esperando resistencia, concentrada en un punto. En cambio, encontraron ataques desde todas las direcciones, simultáneamente y sin patrón aparente. Una nave Krathal destruía una fragata humana por su izquierda y era golpeada por 3 naves por su derecha. Sus sistemas de comunicación fueron saturados por señales de interferencia diseñadas específicamente para su tecnología. Sus sensores detectaban flotas enteras, que en realidad eran hologramas y señales falsas, y cuando avanzaban para atacar lo que parecía ser un punto débil, encontraban campos de minas. En el primer mes de batalla, los Krathal perdieron 800 naves, sin destruir ninguna instalación crítica humana. Era una tasa de pérdidas sin precedentes. Sus calculadores de guerra no podían procesar los datos. Brethik, observando desde su nave comando en el borde del sistema, experimentó por primera vez en su vida algo nuevo en incertidumbre. Los Krathal no conocían la incertidumbre. Su cerebro no estaba diseñado para procesarla eficientemente. Sus cazadores comenzaron a cometer errores. Pequeños al principio, luego más grandes y más frecuentes. Si esta batalla te tiene al borde del asiento, ya sabes qué hacer en like, suscribirse y compartir, porque esto apenas está empezando y lo mejor está por llegar. El punto de inflexión llegó en el 4.º mes de la batalla del sistema solar en la capitana Ifioma Adiemi. Comandaba una escuadra de 12 naves en el cinturón de asteroides externo. Su nave insignia, el CSS Resistencia, había sido dañada en 3 combates previos y reparada en campo. Sus motores funcionaban al 62% de capacidad. Sus escudos al 78%. Por cualquier estándar militar, debería haberse retirado a una instalación de reparación. En cambio, Adeyemi detectó que la nave comando de Brethik se había separado levemente de su escolta. Era una apertura mínima, un momento de quizás 40 segundos antes de que la escolta se reposicionara. Cualquier manual táctico habría dicho que era insuficiente, que era suicida intentarlo. Adeyemi no consultó ningún manual, llamó a sus 12 naves y explicó el plan en 90 segundos. Vamos a capturar la nave del gran cazador, dijo simplemente, no a destruirla. A capturarla. Sus oficiales la miraron en las pantallas de comunicación, con expresiones que mezclaban horror y admiración. Con una nave, comando capturada, podemos acceder a todos sus protocolos de comunicación y sus planes. Tienen 40 segundos para decidir si me siguen. Yo voy de todas formas.
A las 12 naves la siguieron. Lo que pasó en los siguientes 40 segundos se estudiaría en academias militares por siglos. Adiemi usó el campo gravitacional de un asteroide cercano para hacer un giro imposible a velocidad máxima. Sus 11 naves siguieron la maniobra, con una precisión que solo años de combate conjunto podían producir. 3 naves de la escolta de Breathitt fueron neutralizadas con pulsos electromagnéticos en los primeros 10 segundos. 4 más fueron bloqueadas por una barrera de fragmentos de asteroide detonados estratégicamente. En el segundo 25, el CSS Resistencia conectó magnetos de abordaje a la nave de Breathitt. En el segundo 38, 12 marines humanos estaban dentro de la nave del Gran Cazador. En el segundo 50, Breathitt fue capturado. Era la primera vez en la historia Krethel que un gran cazador era capturado por su presa. El impacto psicológico en la flota Krethel fue devastador e inmediato. Sin su comandante supremo, sin sus protocolos de comunicación comprometidos, la flota comenzó a desintegrarse. Algunas naves atacaron con más ferocidad por la rabia, pero la mayoría comenzó a mostrar algo inusual en confusión, en descoordinación, en pánico. Para los Krethel, el gran cazador no era solo un comandante. Era el centro de su identidad de combate. Sin él, cada cazador era solo un individuo sin contexto, sin propósito colectivo claramente definido. En 2 semanas, la flota de 10.000 naves se había reducido a 6.000, luego a 3.000. En un mes, los últimos 1.000 navíos Krethel abandonaron el sistema solar en retirada desorganizada. No puedo creer que hayas llegado hasta aquí. Esto es lo que hace grande a esta comunidad. Dale like si sientes orgullo por la humanidad, aunque sea ficticia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Pero la historia de los siguientes siglos no fue solo de victorias militares. Fue la historia de cómo la humanidad se transformó en algo que ni siquiera ella misma podía haber imaginado. Con Breathitt como prisionero, los humanos obtuvieron acceso a información galáctica sin precedente. Supieron de otras 43 especies que vivían en terror constante a los Krethel. Supieron de planetas saqueados, de civilizaciones exterminadas, de culturas borradas para siempre. Y supieron algo más, que los Krethel no eran invencibles. Nunca lo habían sido. Solo habían encontrado presas que no sabían cómo luchar. El almirante García presentó ante el Consejo Mundial una propuesta audaz en el año 2108. No podemos simplemente defendernos mientras otras especies mueren, dijo con la misma calma de siempre. Tenemos conocimiento, tecnología y experiencia de guerra que nadie más en esta galaxia posee. Propongo la creación de la Alianza Galáctica de Especies Libres, con la humanidad como núcleo fundador. En el debate duró 6 meses. Había voces que decían que los humanos ya habían sacrificado suficiente, que era tiempo de reconstruir, de sanar, de mirar hacia adentro, después de décadas de guerra. Pero hubo una voz que inclinó la balanza, la de un sobreviviente de 92 años, Malik Hassan, el ingeniero que había escapado de los Krethel 61 años atrás, se levantó para hablar. Su voz era temblorosa, pero su mensaje era de acero. Vi cómo miraban a los Krethel cuando nos capturaron, como si fuéramos insectos, como si no importáramos. Esa mirada la tienen ahora 43 especies más, mientras esperan que las exterminen. Yo sobreviví porque alguien me ayudó a escapar. Una humana llamada Yuki Tanaka arriesgó todo por mí, La pregunta no es si podemos ayudar. La pregunta es ¿qué tipo de especie queremos ser? La votación fue unánime. Los primeros contactos diplomáticos con las especies bajo amenaza Krethel comenzaron en el año 2109. Los Vethori fueron los primeros en responder. Luego los Shalim, los insectoides de Proxima b, luego los Quareth, seres de silicio que vivían en el interior de planetas volcánicos. Cada especie tenía capacidades únicas que complementaban las de las demás de maneras inesperadas. Los Vethori podían comunicarse telepáticamente, lo que revolucionó las tácticas de combate coordinado. Los Shalim
construían naves con materiales biológicos, que se regeneraban automáticamente durante el combate. Los Quarith podían manipular campos gravitacionales de una manera que ninguna tecnología artificial podía igualar, y los humanos aportaban algo que todas estas especies reconocían como único y extraordinario en adaptabilidad, en resistencia y la extraña y casi incomprensible capacidad de encontrar esperanza en la oscuridad. Si esta historia te está llenando el corazón tanto como a mí escribirla, dale like ahora mismo. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que la humanidad puede ser increíble. Suscríbete, porque tenemos muchas más historias épicas esperándote. La Alianza Galáctica de Especies Libres se formó oficialmente en el año 2115. Su sede central fue construida en la órbita de la Tierra, visible desde cualquier punto del planeta. Era una estación espacial diseñada colaborativamente por todas las especies miembro, un monumento a la diversidad y a lo que era posible cuando las diferencias se convertían en fortalezas. Su nombre oficial era Estación Esperanza, pero todos la llamaban simplemente la Forjan, porque en ella se forjaba algo nuevo, en una coalición de especies que había decidido dejar de ser presa. Los siguientes 50 años fueron de preparación meticulosa y construcción de capacidades. La tecnología compartida entre especies avanzó más rápido que en cualquier período previo de la historia galáctica. Las armas eran ahora una mezcla de ingeniería humana, biología Shalim, física Quarith y coordinación Vethery. Las estrategias combinaban el análisis de datos humano con la percepción intuitiva de otras especies. Y los Krethel, mientras tanto, no permanecieron pasivos. Habían reconstruido su flota. Habían analizado sus derrotas. Habían adaptado sus tácticas, pero habían cometido el mismo error que cometían siempre, al subestimar lo que no comprendían. No podían entender cómo especies tan diferentes podían cooperar sin traicionarse mutuamente. En su experiencia milenaria, las alianzas de presas siempre se rompían bajo presión suficiente. Solo necesitaban aplicar la presión correcta en el momento correcto para que todo se derrumbara. En el año 2167, los Krethel lanzaron lo que llamaron la cacería del fin. Esta vez, no era solo para exterminar a la humanidad, era para destruir la alianza entera. 20.000 naves, los mejores guerreros de 8 generaciones de Krethel, entrenados específicamente para esto, y una nueva arma, el disipador de voluntad, un campo de energía que producía desesperanza neurológica en su objetivo. Había sido desarrollado estudiando las psicologías de todas las especies que habían cazado. En cada especie previa, la desesperanza era el fin. Cuando se convencían de que no podía ganarse, dejaban de luchar. Lo que los Krethel no sabían era que los humanos llevaban generaciones estudiando exactamente ese campo. La doctora Amara Osei Bonsu, bisnieta de la capitana Adiemi, era la máxima autoridad mundial en neurociencia de combate. Había dedicado 30 años a entender por qué los humanos seguían luchando, cuando todo indicaba que debían rendirse, y había encontrado respuestas fascinantes que iban más allá de la biología. La esperanza humana no es simplemente una respuesta química, escribió en su tesis fundamental. Es una decisión activa, sostenida por narrativa colectiva, por historia compartida, por propósito transmitido generacionalmente. No se puede disolver con un campo de energía, porque no existe en una sola parte del cerebro. No existe en la cultura, en las historias, en los nombres que damos a nuestras naves y a nuestras batallas, para destruir la esperanza humana. Tendrías que destruir primero todo lo que somos, y para entonces ya no seríamos presa. Seríamos algo mucho más peligroso, aun cuando el disipador de voluntad fue activado sobre la flota de la Alianza, en las afueras del sistema solar. Algo ocurrió, algo que los Krethel nunca habían visto en 45 especies cazadas. La flota de la Alianza no ralentizó, no mostró confusión, no retrocedió, aceleró. Los comandantes Vethery reportaron sentir algo extraño fluyendo a través de su red telepática. No era el miedo que el disipador debía producir,
era otra cosa, algo que no tenía nombre para describir. Un piloto Shalim lo expresó de la única manera que pudo. Es como cuando la colmena decide que vale la pena morir por algo. Un ingeniero Quareth, con su lógica de silicio, lo analizó. La entropía del sistema está disminuyendo. Eso es termodinámicamente anormal. Una almirante humana llamada Sofía Reyes lo dijo de la manera más simple: es rabia y es amor, y en los humanos, esas dos cosas juntas son absolutamente devastadoras. Si tienes la piel erizada ahora mismo, dale like. Si estás llorando un poco, también dale like. Suscríbete, porque esta comunidad merece más historias que te hagan sentir así de vivo. Comparte esto. Alguien en tu lista necesita escuchar esta historia hoy. La batalla final, como sería conocida en la historia galáctica, duró 72 horas. Fue la batalla más grande que la Vía Láctea había presenciado en 10.000 años de historia registrada. 20.000 naves Krethel contra 15.000 naves de la alianza de 12 especies diferentes. Desde afuera, a distancia segura, observaban representantes de otras 30 especies que aún no se habían unido, algunas por miedo, algunas por desconfianza, todas con el mismo pensamiento. Esto decidiría su futuro. El almirante Hiroshi Tanaka, cuya abuela Yuki había escapado de la primera nave Krato un siglo atrás, comandaba la flota humana. Había estudiado cada batalla de los últimos 120 años. Conocía cada patrón, cada error, cada victoria. Pero más que eso, conocía a sus aliados. Sabía cómo pensaban, cómo combatían, que los hacía extraordinarios, y sabía algo que los Krethel nunca comprenderían. Aunque una flota de aliados genuinos no peleaba sumando capacidades, las multiplicaba. En las primeras 12 horas, las pérdidas de ambos lados fueron devastadoras. La alianza perdió 2.800 naves. Los Krethel, 4.300. Pero mientras la alianza seguía coordinada, comunicada y adaptando sus tácticas en tiempo real, los Krethel fracturaban. Sus diferentes unidades comenzaron a pelear de manera más individual, más instintiva, menos coordinada. Era un patrón que los analistas humanos habían predicho. Los Krethel eran cazadores, no guerreros de coalición. Cuando la presión aumentaba, su instinto era competir entre sí por el mérito de la caza, no cooperar. En las horas 18 a 29, el almirante Tanaka ejecutó la maniobra que había planeado en secreto por años. La llamó tejido de especies. Era una formación táctica sin precedentes en la historia militar galáctica. Las naves humanas, Vettori, Shalim y Quarith, se entrelazaron en una configuración que parecía caótica desde afuera, pero en su interior funcionaba con una sincronización perfecta, que solo la comunicación telepática Vettori hacía posible. Las naves humanas atacaban. Las Shalim se regeneraban mientras protegían. Las Quareth manipulaban la gravedad local, y los Vettori transmitían la intención de cada comandante a todos los demás, en tiempo real, sin demora, sin error. Era como si 15.000 naves pensaran con una sola mente, pero actuaran con 12 culturas diferentes. Para los Krethel, diseñados para cazar presas individuales o en grupos pequeños, era incomprensible. Sus sistemas de combate, optimizados para aislar y eliminar objetivos específicos, no podían procesar el patrón. Cada vez que identificaban una vulnerabilidad y la atacaban, el tejido se adaptaba y la vulnerabilidad desaparecía. En la hora 45, el gran cazador supremo Krethel hizo algo que ninguno había hecho antes. Solicitó comunicación directa con el comandante enemigo. Hiroshi Tanaka aceptó. La señal se estableció. Dos mundos se miraron cara a través del vacío. El gran cazador supremo era un ser antiguo, con cicatrices de 1000 batallas grabadas en su piel de obsidiana. Sus ojos rojos ardían con algo que Tanaka, experto en psicología alienígena, reconoció como respeto forzado. Piel blanda, dijo el gran cazador supremo, en el idioma galáctico común,
que todos usaban ahora. Explícame cómo es posible lo que estoy viendo. Has ganado el derecho a que te escuche antes de morir. Tanaka lo miró en silencio por un momento. Luego respondió con una calma absoluta. Llevan 2000 años cazando especies, pero nunca cazaron una que llevara sus propias historias de batallas anteriores. En cada generación humana sabe exactamente cómo murieron nuestros ancestros. Sabe exactamente cómo sobrevivieron. Sabe qué errores cometimos y qué victorias ganamos. No comenzamos cada cacería desde cero. Comenzamos desde todo lo que aprendieron los que vinieron antes. Ustedes cazan con cuerpos y armas. Nosotros cazamos con siglos de memoria acumulada. El gran cazador supremo no respondió por un tiempo largo. Cuando habló, su voz tenía algo que ningún Krethel había expresado antes en ningún registro histórico. Entonces, no son presa, dijo finalmente. Nunca lo fueron. La comunicación se cortó en pausa un momento. Dale like si este momento te dejó sin palabras. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia épica. Comparte porque alguien necesita escuchar esto hoy. Lo que ocurrió en las siguientes 27 horas fue el epílogo de 1500 años de guerra. No fue una masacre. Los humanos habían aprendido que la masacre producía ciclos de venganza interminables. Fue una demostración meticulosa, precisa y absolutamente irrefutable. La alianza no buscó destruir cada nave. Krethel buscó demostrar que podía hacerlo cuando quisiera. Desmantelaron sistemáticamente los sistemas de armas de cada nave enemiga, sin destruir los cascos. Dejaron a los tripulantes vivos, sin naves funcionales, flotando en el espacio, en grupos que podían rescatarse mutuamente. Era un mensaje en el lenguaje más universal posible. Podemos matarlos, pero elegimos no hacerlo. La decisión fue del almirante Tanaka, pero fue debatida y aprobada por representantes de las 12 especies aliadas. Los Quereth argumentaron que era ineficiente. Los Shalim dijeron que era biológicamente contraproducente. Pero los Veteri, a través de su red telepática, sintieron el consenso antes de que se votara. Los humanos quieren que esto termine de una manera que no genere la próxima guerra, transmitió la almirante Veteri. Y tienen razón, hemos estudiado suficiente historia humana para confiar en ese instinto ahora. Cuando el gran cazador supremo fue rescatado por una nave humana, encontró algo inesperado: comida, agua, atención médica para sus heridas. No cadenas, no una celda, una sala de reuniones y una invitación. El almirante Tanaka se sentó frente a él, con solo un intérprete presente. La guerra puede terminar aquí, dijo Tanaka, o puede continuar por otros 1500 años. Pero si continúa, la próxima vez no tendremos este tipo de conversación, porque en 1500 años más seremos algo que ninguno de los dos puede imaginar todavía. El gran cazador supremo miró al humano frente a él, este ser pequeño, de piel ridículamente frágil. Este ser que su especie había catalogado como presa trivial un siglo y medio atrás, y vio algo que su cultura de cazadores nunca le había dado vocabulario para nombrar. Vio a alguien que había ganado y que aún así estaba ofreciendo una salida diferente a la destrucción. ¿Por qué?, preguntó el gran cazador supremo. Era la pregunta más sincera que había hecho en su vida. Tanaka pensó en su abuela Yuki, que había sobrevivido siendo observadora silenciosa en una nave enemiga. Pensó en Malik Hassan, que había muerto a los 94 años, defendiendo el derecho de otros a existir. Pensó en el general Okafor, en la capitana de Yemi, en el almirante García, en la doctora Acebansu. Pensó en los 3.000 millones de humanos que habían muerto en la primera década de la guerra, y respondió con la única verdad que importaba, porque aprendimos que la fuerza no se demuestra destruyendo lo que puedes destruir, se demuestra decidiendo no hacerlo, cuando tienes todo el poder para elegir diferente. Queremos que recuerden que los humanos tuvieron la oportunidad de borrarlos y no lo hicieron, no por debilidad, sino porque decidimos ser el tipo de especie que no borra a las demás,
El tratado fue firmado 6 semanas después, en La Forja, la estación orbital, sobre la Tierra. No fue un tratado de rendición. Fue un tratado de reconocimiento mutuo. Los Krethel reconocían el derecho a existir de todas las especies de la galaxia. La Alianza reconocía el derecho de los Krethel a su cultura y a su territorio. Se establecía un protocolo de resolución de conflictos basado en comunicación, no en caza. Fue el documento más revolucionario en la historia galáctica documentada. Si llegaste hasta aquí, eres parte de algo especial. Esta comunidad es increíble. Dale like si esta historia te hizo sentir algo real. Suscríbete, porque hay más historias épicas esperándote aquí. Comparte esto. Esta historia merece ser escuchada por más personas. En los años que siguieron, algo fascinante comenzó a ocurrir en la galaxia. Las 30 especies que habían observado la batalla final desde distancia segura enviaron sus representantes a la forja una por una. Con cautela al principio, luego con más confianza, se unieron a la alianza. Cada nueva especie traía algo diferente, algo inesperado, algo que enriquecía el conjunto. La galaxia, que durante milenios había sido un lugar de terror y cacería, comenzaba a transformarse. No era una utopía. Había tensiones, conflictos, malentendidos profundos entre culturas radicalmente diferentes. Hubo momentos en que pareció que todo se desmoronaría, crisis diplomáticas de consecuencias potencialmente catastróficas. Pero los humanos, con 150 años de experiencia construyendo coaliciones, bajo presión extrema, tenían algo valioso. Sabían cómo mantener unida una alianza cuando todo empujaba hacia la ruptura, no con fuerza, con presencia, con paciencia, con la voluntad de sentarse y escuchar, aunque doliera. En el año 2247, la alianza tenía 42 especies miembro y relaciones diplomáticas con 20 más. El Consejo Galáctico sesionaba regularmente en la forja, con representantes de civilizaciones increíblemente diversas. Había seres de luz pura que se comunicaban a través de variaciones en su frecuencia de fotones. Había colmenas de insectoides, cuya inteligencia era colectiva y no tenía concepto de individuo. Había silicoides que pensaban en escalas de tiempo, que hacían que la vida humana pareciera un parpadeo. Y en medio de toda esa diversidad, los humanos ocupaban un lugar que nunca habían anticipado. No el de la especie más poderosa, no el de la más antigua, no el de la más inteligente, el de la especie que más claramente entendía que se sentía ser vulnerable y aún así seguir adelante. Una civilización Bethori escribió en su registro histórico oficial algo que los humanos atesorarían por siglos. Los humanos son extraños, son frágiles y poderosos al mismo tiempo, de maneras que no podemos calcular. Lloran cuando pierden a alguien, pero luchar por quienes podrían perder los hace más fuertes que cualquier armadura. A nosotros los llamamos los que recuerdan, porque nunca olvidan, y por eso nunca repiten los mismos errores 2 veces. En la Tierra, el año 2247 fue marcado con una celebración diferente a cualquier otra en la historia humana. No fue una celebración de victoria militar, fue una celebración de supervivencia y de transformación. La presidenta del Consejo Mundial, una mujer llamada Nadia Kowalski, habló desde la forja ante toda la galaxia. Sus palabras fueron transmitidas en 42 idiomas simultáneamente, incluyendo frecuencias de luz Bethori. Hace 200 años, una especie nos llamó presa, nos llamó piel blanda. Nos miraron y vieron debilidad donde había algo que no tenían vocabulario para nombrar. Hoy, 200 años después, estamos aquí, no porque fuéramos más fuertes que ellos, sino porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de recordar, nunca dejamos de ayudarnos mutuamente, y porque decidimos, generación tras generación, que el tipo de especie que queríamos ser era una que no se rendía no ante los Krethel, no ante el miedo, no ante la tentación de hacer a otros lo que nos hicieron a nosotros hace 200 años,
Éramos presa. Hoy somos algo que ni siquiera nuestros ancestros podrían haber imaginado. Somos los que recuerdan, y recordamos todo, en cada victoria, cada derrota, cada sacrificio, cada acto de valor, y, mientras recordemos, nada podrá borrarnos, porque existimos no solo en nuestros cuerpos, sino en nuestras historias. La ovación que siguió fue de 42 especies diferentes, cada una expresando apreciación a su manera. Los Vettori brillaron en patrones que significaban lo más cercano a lágrimas que su biología permitía. Los Quereth generaron un campo gravitacional sutil, que todos los presentes sintieron como un abrazo cósmico. Los Shalim entonaron una frecuencia biológica que sus ancestros usaban solo en los momentos más sagrados, y los humanos, los pequeños, los frágiles, los ridículamente determinados humanos, simplemente lloraron. Lloraron por los 3.000 millones que no vivieron para ver ese momento. Lloraron por Malek Hassan y Yuki Tanaka, y todos los que habían comenzado todo un siglo atrás. Lloraron de alivio, de orgullo, de gratitud y de algo que ninguna otra especie en la sala podía nombrar, de esperanza. De esa cosa absurda y brillante que los había mantenido vivos cuando todo decía que debían rendirse. En un rincón de la sala, sentado en una silla diseñada para la anatomía, Cretho, estaba alguien inesperado. Era viejo ahora, con décadas de vida, en cautiverio voluntario en la forja, como embajador sin título oficial. El gran cazador supremo que había firmado el tratado 30 años atrás no se había ido. Se había quedado en observando, aprendiendo, en intentando comprender algo que su cultura nunca le había enseñado. Cuando Nadia Kowalski terminó su discurso y las celebraciones comenzaron, él se acercó a ella. Sus ojos rojos, ahora un poco más apagados por la edad, la miraron con esa intensidad inconfundible. ¿Sientes orgullo?, preguntó en el idioma galáctico común, que hablaba con fluidez ahora. Kowalski lo miró y sonrió en siento gratitud por todos los que hicieron posible que yo pudiera estar aquí. Al anciano Krethel asintió lentamente. Luego dijo algo que nadie esperaba. Yo también, por primera vez en mi vida, entiendo qué significa esa palabra en sí. Esta historia te llegó al corazón. Dale like ahora mismo. Te tomó 5 segundos y significa todo. Suscríbete para más historias que te hacen sentir que la humanidad puede ser increíble. Comparte esto con alguien que necesite recordar por qué vale la pena seguir adelante. El legado de 1500 años de guerra no fue solo tecnológico ni diplomático. Fue algo más profundo, más difícil de medir, pero imposible de ignorar. La humanidad había entrado en la era galáctica como la especie más débil físicamente de su región. Salía de esos siglos de conflicto como algo completamente diferente. La especie más estudiada de la galaxia. Cada civilización, aliada o neutral, tenía equipos dedicados al estudio de la psicología y cultura humanas. No porque los humanos fueran los más poderosos, sino porque nadie podía explicar completamente por qué seguían existiendo. Los Quereth, con su lógica implacable, habían calculado en el año 2050 que la humanidad tenía menos del 2% de probabilidades de sobrevivir. Para el año 2100, ajustaron ese modelo 23 veces, intentando encontrar el factor que sus ecuaciones no capturaban. Nunca lo encontraron, o más precisamente, lo encontraron, pero no sabían cómo cuantificarlo. El factor era simple, pero imposible de modelar matemáticamente. Los humanos no aceptaban las probabilidades como finales. Para ellos, una probabilidad de 2% no significaba que era casi imposible sobrevivir. Significaba que había una posibilidad, y mientras hubiera una posibilidad, había razón para intentarlo. Esta diferencia cognitiva, aparentemente pequeña, tenía consecuencias prácticas enormes en situaciones de extrema presión. Cuando todas las variables decían rendirse, los humanos buscaban la variable que no habían considerado todavía, y a veces, con frecuencia suficiente para cambiar la historia, la encontraban. La Escuela de Psicología Comparada de la Forja, fundada en el año 2210,
Dedicó su primer siglo a este estudio. Su conclusión principal, publicada en el año 2312, se convirtió en el texto más traducido de la historia galáctica. La singularidad humana no reside en su biología, su tecnología, ni su cultura específica, reside en una relación particular con el tiempo. Los humanos viven en el presente, pero se definen por el pasado. ¿Y el futuro? Recuerdan sus victorias y derrotas con igual fidelidad, y usan ambas para construir la versión siguiente de sí mismos. No son inmortales, pero crean inmortalidad a través del recuerdo colectivo y la transmisión de experiencia. En términos prácticos, cada humano que lucha hoy tiene a su disposición el aprendizaje de todos los humanos que lucharon antes de. Sabe que su propio aprendizaje estará disponible para todos los humanos que luchen después. Esto no los hace invencibles, los hace, en el tiempo suficiente, inevitables. El documento fue firmado por 20 investigadores de 12 especies diferentes. Fue adoptado como lectura obligatoria en las academias militares y diplomáticas de 38 civilizaciones, y fue enmarcado en la entrada principal de la forja, donde cada delegado que llegaba podía leerlo. Debajo del texto, alguien había añadido una línea adicional que nadie recordaba quién había escrito primero, pero todos sabían que era verdad. Cuando los crétalos llamaron presa, los humanos escucharon el desafío y respondieron con historia. Hoy, en el año 3547, 500 años después del fin de la Gran Guerra, la galaxia es irreconocible. Las rutas comerciales conectan sistemas que hace 6 siglos ni siquiera sabían que los demás existían. La tecnología avanza no en siglos, sino en décadas, impulsada por la colaboración entre mentes radicalmente distintas. Las enfermedades que devastaban mundos enteros han sido erradicadas gracias a biología Shalem y medicina humana. Los conflictos ocurren porque las diferencias son reales y profundas y no desaparecen con un tratado. Pero hay protocolos, hay historia compartida, hay la memoria de lo que costó construir lo que existe ahora. Y cuando las tensiones aumentan y parece que todo podría desmoronarse, hay algo que siempre funciona. Un representante humano pide la palabra y cuenta una historia, no una historia de triunfo ni de poder, una historia de derrota y de lo que se aprendió de ella. Una historia de alguien que tuvo miedo y actuó de todas formas, de alguien que perdió todo y siguió adelante. Estas historias tienen un efecto que ninguna otra especie puede replicar completamente. Recuerdan a todos en la sala que la dificultad actual ya fue superada alguna vez por alguien con menos recursos, y que la especie, que una vez fue catalogada como presa trivial, lleva 500 años, siendo el corazón de la alianza, no por ser la más fuerte, sino por ser la que mejor recuerda por qué vale la pena seguir intentando. En la Tierra de este año, una niña de 9 años llamada Amara le pregunta a su abuela algo que cambia su vida. Abuela, ¿es verdad que hace mucho tiempo los aliens nos querían cazar? La abuela, que tiene 82 años y ha vivido toda su vida en la paz que otros construyeron, sonríe en sí. Mi amor, hace mucho tiempo, cuando los tatarabuelos de tus tatarabuelos eran jóvenes. ¿Y qué pasó?, pregunta Amara con los ojos muy abiertos. La abuela la toma de la mano y la lleva a la ventana que da al cielo nocturno, lleno de estrellas. Pasó lo mismo que siempre pasa cuando alguien decide que los humanos son fáciles de vencer. ¿Qué? Insiste Amara en que se equivocaron, dice la abuela, simplemente. Y nosotros les enseñamos por qué. Amara mira las estrellas en silencio por un momento. Luego pregunta lo que ninguna respuesta puede anticipar. ¿Y si vuelven? La abuela ríe, una risa suave, cargada de siglos de memoria colectiva. Entonces, recordaremos cómo lo hicimos antes y aprenderemos cómo hacerlo mejor esta vez. ¿Y eso es suficiente?, pregunta Amara. La abuela la mira con esos ojos que han visto la historia con mayúscula reflejarse en los ojos de sus nietos. Siempre lo ha sido, mi amor, siempre lo ha sido. Y las estrellas sobre la tierra brillan esa noche
como siempre han brillado, sin saber, o quizás sabiéndolo de alguna manera, que ninguna ecuación puede capturar, que allá abajo, en ese planeta pequeño y frágil y extraordinariamente obstinado, una niña de 9 años acaba de decidir que cuando sea grande, va a ser exploradora galáctica, porque alguien le contó la historia correcta, en el momento correcto, y porque los humanos, desde siempre y para siempre, son la especie que transforma las historias en destino. Si esta historia te llegó al alma, dale like, no cuesta nada, y significa todo para este canal. Suscríbete y activa la campanita. Hay muchas más historias épicas esperándote aquí. Comparte esto con alguien especial, porque las mejores historias siempre se cuentan 2 veces. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia. En 500 años después del Gran Tratado, la galaxia había cambiado de maneras que nadie, en el año 2106, podría haber imaginado. Las rutas, que antes eran campos de batalla, eran ahora corredores comerciales, llenos de naves, de docenas de especies. Pero en los archivos más profundos de la forja, guardados con el mayo, era el nivel de seguridad posible, había una advertencia que el almirante Hiroshi Tanaka había dejado escrita de su puño y letra antes de morir. La paz es el intervalo entre las guerras que aún no han comenzado. No la confundamos con el fin de la historia, en el año 3501, 46 años antes del momento presente. Esa advertencia cobró vida de una manera inesperada. No vino de los Krethel, que llevaban siglos integrados parcialmente en las redes diplomáticas de la Alianza. No vino de ninguna de las especies conocidas. Vino del borde exterior de la galaxia, donde nadie había mirado con atención a una señal sistemática, inteligente y completamente diferente a cualquier frecuencia de comunicación catalogada. La doctora Esperanza Villarreal, astrónoma de 3ª generación nacida en la Estación Orbital de Europa, fue la primera en analizarla. Tardó 18 meses en decodificar suficiente de la señal para entender su contenido básico. Lo que encontró la dejó sin dormir durante 3 semanas seguidas. No era un mensaje de saludo, no era una transmisión científica, no era un aviso de presencia. Era un mapa detallado de cada sistema habitado en la Vía Láctea, con marcadores de densidad de población, y en cada marcador habitado había un símbolo que Villarreal tardó otro mes en descifrar. Era el símbolo Krethel, antiguo para presa disponible, encontrado en registros históricos de hace 2000 años. Alguien en el borde exterior de la galaxia había estado observando, había estado recopilando datos, había estado esperando. Y ahora enviaba ese mapa de vuelta hacia la fuente, como si estuviera reportando a alguien más grande todavía. Si ya tienes la piel erizada, dale like ahora mismo. Suscríbete porque esto apenas comienza y no querrás perderte lo que viene. Comparte este video porque esta historia merece ser escuchada por todos. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia en la forja 3 días después del informe de Villarreal. Por primera vez en 200 años, representantes de todas las especies viajaron en persona en lugar de enviar hologramas. Algo en la naturaleza de la amenaza hacía que la presencia física importara, que el espacio entre cuerpos importara. Los Vethori llegaron envueltos en su característica luz azul, sus cuerpos translúcidos tensionados por la preocupación colectiva. Los Quereth enviaron 3 representantes de silicio, que se movían lentamente pero pensaban más rápido que ningún otro. Los Krethel, y esto era lo más revelador de todo, llegaron primero, antes que cualquier otra especie. El embajador Krethel actual, un joven cazador reconvertido en diplomático llamado Vrethna, pidió hablar el primero. Lo que envió esa señal dijo con una gravedad que nadie en la sala había escuchado de un Krethel antes. Usa el símbolo de cacería de nuestros ancestros, pero ninguna especie Krethel conocida lo ha transmitido. Consultamos nuestros registros históricos más antiguos. Encontramos menciones de algo que creíamos era solo leyenda. Los llamamos
los primeros cazadores. Se decía que los Krathul éramos su creación, su experimento, su herramienta en la sala. Quedó en silencio absoluto. Un silencio de 42 especies, procesando, simultáneamente, la misma implicación. Si los Krathul, los cazadores más temidos de la galaxia, eran solo una herramienta de algo más grande, la presidenta del Consejo Galáctico, un ser Bethori, llamado Lump, pidió orden con pulsos de luz calmante. Necesitamos información antes de decisiones, dijo en el tono mesurado que caracterizaba a su especie bajo presión. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esa señal llegue a su destino y produzca una respuesta? La doctora Villarreal, presente en la sala por primera vez en su vida ante el pleno del Consejo, respondió con precisión. La señal viaja a velocidad de luz estándar. Su fuente está aproximadamente 4000 años luz del borde galáctico. Si hay una respuesta inmediata, tardaría 4000 años en llegar. Pero si tienen tecnología de transmisión más avanzada, no terminó la frase. No hacía falta. Todos, en la sala, entendieron la implicación. La humanidad había tenido suerte, una vez, de tener tiempo suficiente para prepararse. Esta vez, no había garantías. Dale like si esta nueva amenaza ya te tiene en el borde del asiento. Suscríbete para no perderte cómo la Alianza responde a este desafío sin precedentes. Comparte con alguien que ame la ciencia ficción épica. Fue el representante humano quien propuso lo que nadie más había pensado todavía. Su nombre era Comandante Alexei Reyes, bisnieto del almirante Sofía Reyes, que había luchado en la batalla final. Tenía 43 años, pelo gris prematuro de décadas de servicio, y los ojos de alguien que había leído demasiada historia. No esperemos a que lleguen a nosotros, dijo con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. Enviemos nosotros una señal primero. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio de mentes que procesaban una idea completamente nueva. ¿Una señal de qué tipo?, preguntó Lampf. Después de un momento, Reyes miró alrededor de la sala. A los Bethori, a los Krathelo, a los Quareth, a los representantes de 40 especies. Una señal que diga exactamente lo que somos, lo que construimos, lo que aprendimos en 1500 años de guerra, no una amenaza, no una advertencia. Una presentación en sí. Son lo suficientemente avanzados para haber creado a los Krathel como herramienta. Ya saben que existimos, pero quizás no saben qué tipo de especie somos ahora, ni qué tipo de alianza construimos. Desde que sobrevivimos, enviemos ese mensaje, con todos los datos, con toda la historia, con toda la honestidad posible. Porque si hay algo que aprendimos en esta sala, es que subestimar al otro siempre tiene consecuencias. Démosles la información correcta, para que no cometan el error que cometieron los Krathel. El embajador Vredna miró a Reyes con sus ojos de un rojo más suave que los de sus ancestros guerreros. ¿Y si ese mensaje les da exactamente la información que necesitan para atacarnos más eficientemente? Reyes asintió. Era la pregunta correcta. Se lo esperaba. Entonces habremos perdido una guerra que probablemente ya estaba perdida, de todas formas, si son tan superiores, pero si tienen la complejidad suficiente para crear vida inteligente, como experimento, pueden tener también la complejidad para el respeto. Los Krathel pensaban que éramos inferiores hasta que demostramos que no lo éramos. Lo mismo puede aplicar aquí. La diferencia es que esta vez no esperamos a que nos ataquen para demostrar quiénes somos. En esta vez lo decimos primero, con nuestra propia voz, en nuestros propios términos. La votación fue la más reñida en la historia del Consejo Galáctico. 22 a favor, 20 en contra. Pero fue suficiente. La propuesta fue aprobada. La señal sería enviada. Si crees que Reyes tomó la decisión correcta, dale like. Si crees que fue un error, también dale like. Porque eso significa que esta historia te tiene pensando. Suscríbete para saber qué respondieron
Los primeros cazadores. El mensaje tardó 6 meses en ser compuesto Eno. No era un documento, era una obra de arte colectiva. Cada especie de la alianza contribuyó algo. Sus idiomas, sus frecuencias de comunicación, sus formas de ver el tiempo. Los humanos aportaron lo que siempre habían aportado: mejor narrativa. La historia completa de lo que habían vivido, desde la captura de la CSS Prometeo, hasta la niña Mara, mirando las estrellas y decidiendo ser exploradora. Desde los 3.000 millones que murieron en la primera década, hasta el tratado firmado por Vrethu, en la forja, sin editar, sin suavizar, con las victorias y las derrotas con igual peso y honestidad. Cuando el mensaje estuvo completo, el Consejo lo revisó una última vez, antes de enviarlo. Fue el anciano embajador, Krathel Vretna, quien hizo la observación final antes de la transmisión. Este mensaje contiene algo que ninguna especie en la galaxia había enviado antes, a lo desconocido. ¿Qué?, preguntó Lumet. Vergüenza, dijo Vretna simplemente. Los humanos incluyeron sus propios errores, sin justificación ni excusa. Incluyeron los momentos en que casi se rindieron, los momentos en que casi fallaron, los momentos en que fallaron de verdad. Ninguna especie que intenta impresionar a otra incluye sus fracasos con esa honestidad. Esto no es un mensaje de una especie intentando parecer poderosa, es un mensaje de una especie que confía en su propia historia. En eso, concluyó Vretna en voz baja, es más valioso que cualquier demostración de fuerza que pudiéramos hacer. La señal fue transmitida el día 14 del mes 7 del año 3502 hacia el borde exterior de la galaxia, hacia lo desconocido. Y luego la alianza esperó, porque eso era lo único que podía hacerse: esperar y prepararse al mismo tiempo. Prepararse, no solo con armas y estrategias, aunque eso también se hizo con la seriedad que la situación merecía, sino prepararse internamente, fortalecer los lazos entre especies, resolver tensiones que habían sido postergadas, recordar, colectivamente, por qué valía la pena lo que se había construido en los últimos 500 años. Los humanos fueron los primeros en proponer la iniciativa que llamaron Proyecto Memoria Viva. Era simple en concepto y extraordinariamente complejo en ejecución, a recopilar las historias personales de todos, de cada especie, de cada planeta, de cada individuo que quisiera compartir su historia con la Alianza. No las historias de los grandes comandantes, ni de los tratados históricos, las historias de todos los demás, del soldado que tuvo miedo y luchó de todas formas, de la científica que fracasó 15 veces antes de tener éxito, del diplomático que cometió un error cultural grave y encontró la manera de repararlo, del niño que creció en un planeta de frontera y decidió que quería conocer todas las demás especies de la Alianza. Si esta idea del proyecto Memoria Viva te llegó al corazón, dale like ahora mismo. Suscríbete porque cada semana hay más historias como esta esperándote aquí. Comparte esto con alguien que necesite recordar que las historias pequeñas también importan. 39 años después de la transmisión, en el año 3541, la respuesta llegó. No fue una señal de comunicación estándar, no fue un mapa ni un código que tardara meses en descifrar. Fue algo completamente inesperado. En una sola nave, que entró al sistema solar a velocidad subluminar, sin armas activas, sin escudos ofensivos, con todas sus frecuencias de comunicación abiertas y transmitiendo en el idioma galáctico común, que claramente habían aprendido de la señal recibida. Una sola frase: queremos conocer a los que recuerdan el Consejo Galáctico. Tardó 72 horas en decidir cómo responder. Fue el debate más intenso en décadas. Las especies más cautelosas argumentaban que podía ser una trampa, un reconocimiento previo al ataque masivo. Las más optimistas decían que una especie capaz de enviar una sola nave sin armas tenía intenciones claras. Fue nuevamente un humano quien propuso la solución, que todos eventualmente aceptaron. La comandante Amara Velorial, nieta de la doctora Esperanza Velorial, que había descubierto
la señal original. Tenía 41 años. Había crecido sabiendo que algún día esto podría ocurrir. Y había preparado su respuesta. Enviamos una sola nave también, sin armas, activas, con todas las frecuencias abiertas. Y en esa nave van representantes de todas las especies de la Alianza. No solo humanos, porque el mensaje que enviamos no era solo humano, era de todos nosotros, juntos. Y si la primera impresión que tienen de nosotros es un encuentro con un solo tipo de ser, los engañamos sobre quiénes somos, aunque nos vean como lo que realmente somos. 42 especies que decidieron construir algo juntas. La nave, que se preparó en 3 semanas, era una obra de arte de colaboración entre especies, diseñada con arquitectura que cada especie podía habitar cómodamente, con sistemas de comunicación de todas las culturas, con representantes de 16 especies, incluyendo, significativamente, un embajador Krethel de pleno derecho. Y en el centro de la nave, en una sala diseñada específicamente para el encuentro, el proyecto Memoria Vivan, todas las historias recopiladas en 39 años. Millones de historias de millones de individuos, no como base de datos, como lo que realmente era en el alma colectiva de una alianza construida sobre recuerdos compartidos. La comandante Villarreal piloteó la nave hacia el encuentro con una calma que sorprendió a todos a bordo. ¿No tienes miedo?, le preguntó el embajador Bethori, que viajaba con ella. Rilu, una ser joven de luz verde. Claro que tengo miedo, respondió Villarreal, sin apartar los ojos de los controles. Siempre tengo miedo. ¿Y eso no te detiene?, preguntó Rilu, genuinamente curioso. Villarreal sonrió. Era la sonrisa de alguien que había crecido escuchando las historias correctas. Mi abuela descubrió una señal que podría anunciar el fin de todo lo que conocemos. Y siguió analizándola. El general Okafor tenía miedo antes de Titán. Lo escribió en su diario personal, que todavía existe en la Capitana Adeye. Y seguramente tuvo miedo cuando decidió capturar la nave de Vredish, con 12 naves dañadas. El miedo no es el problema. El problema es confundir el miedo con una razón para no actuar. Rilu brilló en un patrón que en su cultura significaba comprensión profunda. El tipo que cambia perspectivas. Eso es lo que nunca hemos podido modelar completamente en nuestros estudios sobre los humanos, dijo suavemente. Para ustedes, el miedo y la acción no son opuestos, son compañeros de viaje. Exactamente, dijo Villarreal. Llevamos 1.000.000 de años evolucionando así. No vamos a cambiar ahora de like. Si la comandante Villarreal ya es uno de tus personajes favoritos de esta historia, suscríbete, porque el encuentro con los primeros cazadores está a punto de ocurrir. No olvides compartir este video. Estamos casi al final. Y ha valido cada segundo. El encuentro ocurrió en el punto medio entre las dos naves, en el vacío del espacio entre Urano y Neptuno. 2 naves en 2 delegaciones. 2 historias que estaban a punto de tocarse por primera vez, cara a cara. Los primeros cazadores resultaron ser algo que ningún modelo predictivo había anticipado correctamente. No eran físicamente imponentes. No eran los gigantes cósmicos que algunas especies habían imaginado con terror. Eran seres de energía contenida en formas semisólidas, capaces de cambiar su configuración física voluntariamente, antiguos más allá de lo que cualquier especie en la Alianza podía medir con precisión. Quizás millones de años de historia, y cuando la delegación de la Alianza entró en la sala de encuentro, lo primero que hicieron los primeros cazadores fue mirar a cada representante en silencio prolongado. A los humanos, a los Bethori, a los Shalim, a los Krethel, especialmente a los Krethel, con una expresión que nadie de la Alianza podía interpretar con certeza. Fue el líder de los primeros cazadores, un ser que emitía luz en frecuencias que rozaban lo visible, quien habló primero. Su voz era múltiple, como si hablaran varios seres simultáneamente desde una sola fuente. Liberamos a los Krethel hace 4.000 años como herramienta de selección para identificar especies con potencial en las que sobrevivían. A los Kratel merecían nuestra atención. Las que no tenían lo que buscamos. La sala procesó eso en silencio. 4.000 años de terror galáctico.
millones de seres muertos, como un experimento de selección. El embajador, Krathel Vrethna, fue el primero en responder. Su voz era perfectamente controlada. ¿Y qué encontraron después de 4000 años de ese experimento? Los primeros cazadores miraron al Krathel con algo que se parecía, en alguna frecuencia difícil de leer, a respeto. Encontramos algo que no habíamos anticipado en ninguna de nuestras simulaciones previas al experimento. Encontramos que la presa más débil físicamente sobrevivió, y luego cambió las reglas del experimento, y luego convenció al instrumento de selección de que existía una manera diferente de ser en la galaxia. Miraron al Krathel, al humano, a todos los representantes de las 42 especies. Encontraron lo que llevamos millones de años buscando sin éxito. Una respuesta a la pregunta más difícil en la comandante Villarreal dio un paso adelante. Sintió el miedo, él lo dejó estar, y habló de todas formas. ¿Qué pregunta?, dijo en voz clara y firme. La luz del líder de los primeros cazadores pulsó en un patrón complejo antes de responder. ¿Puede la inteligencia aprender a coexistir con la diferencia, en lugar de eliminarla? Llevamos 1.000.000 de años buscando en esta galaxia una respuesta afirmativa a esa pregunta. Y la encontramos aquí, en esta sala, en esta nave, construida por 42 especies, que deberían haberse destruido mutuamente en Villarreal. Miró a su alrededor, a Railu, al embajador Quareth, al representante Shalim, al Krathel Vrethna, a todas estas formas de vida radicalmente distintas que habían elegido, con todas sus diferencias, construir algo junta, y supo, con la certeza de alguien que ha crecido con las historias correctas, qué decir a continuación. No lo aprendimos de una vez, lo aprendimos en 1500 años, de cometer todos los errores posibles, y lo seguimos aprendiendo cada día, porque la coexistencia no es un estado que se alcanza, es una práctica constante. Si buscan una civilización que lo haya resuelto perfectamente, no somos nosotros, pero si buscan una que esté genuinamente intentándolo, con toda la honestidad de quien sabe que puede fallar, señaló la sala del proyecto Memoria Viva, visible a través del panel transparente de la pared lateral. Ahí están millones de historias de millones de individuos que intentan exactamente eso cada día de sus vidas. No las historias de los que lo lograron perfectamente, las de todos los que lo intentan. Aunque tengan miedo, eso es lo que somos. Eso es lo que ofrecemos. Nada más y nada menos. Si tienes la piel erizada ahora mismo, dale like. Si tienes los ojos húmedos, también dale like. Suscríbete, porque esta comunidad merece crecer con historias que importan de verdad. Comparte esto ahora. El final está aquí, y es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Los primeros cazadores permanecieron en silencio largo tiempo después de las palabras de Villarreal. Luego, el líder hizo algo que nadie de la delegación olvidaría mientras viviera. Extendió una forma de energía hacia la sala del proyecto Memoria Viva, no físicamente, a través de los sistemas de la nave, y comenzó a leer, a absorber, a procesar millones de historias en tiempo que los presentes no podían medir. Cuando terminó, su luz pulsaba en un patrón que los Vethery, con su sensibilidad especial a las frecuencias emocionales, reconocieron. ¿Estás sintiendo algo?, dijo Railu en voz baja a Villarreal. Algo que no sabía que podía sentir. ¿Qué?, preguntó Villarreal, igualmente en voz baja. Railu tardó un momento en encontrar la palabra correcta en el idioma galáctico común. Esperanza, dijo finalmente. El líder de los primeros cazadores se dirigió a la delegación con su voz múltiple, pero ahora más suave, de alguna manera. Hemos observado esta galaxia por más tiempo del que ninguno de ustedes puede imaginar. Hemos visto el surgimiento y la extinción de civilizaciones más antiguas y poderosas que todas las presentes aquí han. Y en todo ese tiempo, en toda esa historia, nunca habíamos visto esto. Señaló, con una extensión de energía que abarcó a toda la delegación reunida. Una coalición no de los fuertes,
ayudando a los débiles, sino de todos, reconociéndose mutuamente como necesarios a los fuertes, aprendiendo de los frágiles, los antiguos siendo transformados por los nuevos, los cazadores aprendiendo a no cazar. Esto no surgió de condiciones ideales, surgió de la guerra, del dolor, de errores costosísimos y de pérdidas irreparables y sin embargo, surgió. Eso es lo que buscábamos. Eso es lo que nunca habíamos encontrado hasta ahora. Villarreal respiró profundo. Sintió el peso de 42 civilizaciones detrás de ella. Sintió a su abuela Esperanza analizando señales en la oscuridad. A la niña Amara mirando las estrellas. A Malik Hassan escapando en una cápsula con información que cambiaría todo. A Brezik firmando un tratado imposible. A todos los que habían luchado y sobrevivido y aprendido para que este momento fuera posible. Y preguntó la única pregunta que le quedaba por hacer. ¿Qué viene ahora? La luz del líder de los primeros cazadores pulsó cálida, como si hubieran esperado exactamente esa pregunta. Eso depende completamente de ustedes. Como siempre, ha dependido completamente de ustedes. Nosotros podemos ofrecerles lo que llevamos 1.000.000 de años acumulando: conocimiento, tecnología, perspectiva de tiempo largo, pero la dirección es suya. El propósito es suyo. La historia de lo que construyan a continuación es suya. Porque descubrimos hace mucho que las civilizaciones a las que se les da el destino no crecen de la misma manera, aunque las que encuentran su propio camino, aunque sea a través del error y el dolor, llegan a lugares que nosotros nunca anticipamos. Ustedes llegaron a este lugar de una manera que nuestras simulaciones más complejas nunca predijeron. Queremos ver a dónde van desde aquí, no como observadores, como compañeros, si ustedes lo aceptan. La comandante Villarreal miró a sus compañeros de delegación, a los representantes de 42 especies. Vio en los ojos, en las luces, en las frecuencias de cada uno de ellos, la misma respuesta formándose. Se volvió hacia el líder de los primeros cazadores y dijo lo que llevaba toda su vida preparándose para decir: los humanos tenemos una tradición. Cuando aceptamos a alguien nuevo en nuestra historia, les contamos de dónde venimos, completamente sin omitir las partes difíciles. Tienen tiempo. La luz pulsó cálida y larga, la respuesta más antigua del universo a la invitación más humana posible. Tenemos todo el tiempo. Y así, en el espacio entre Urano y Neptuno, en una nave construida por 42 especies, comenzó la historia más larga que ningún ser vivo en la galaxia había escuchado todavía. La historia de una especie pequeña y frágil y extraordinariamente obstinada, que fue catalogada como presa, que sobrevivió cuando no debía, que aprendió cuando otros olvidaban, que construyó cuando otros destruían, que tuvo miedo y actuó de todas formas, que perdió y siguió adelante, que ganó y eligió la compasión sobre la victoria. La historia de los humanos y de todos los que viajaron con ellos hacia algo que ninguno de los dos podría alcanzar solo, hacia algo que no tenía nombre todavía en ningún idioma conocido, pero que todos, en todas sus formas y frecuencias y maneras de ser en el universo, reconocían cuando lo sentían. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia épica. Si esta historia te movió, te inspiró o simplemente te entretuvo, dale like. Te lo mereces. Suscríbete y activa la campanita, porque hay muchas más historias esperándote en este canal. Comparte esto con alguien especial. Las mejores historias siempre se cuentan 2 veces. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, somos los que recuerdan.